Desde hace unos días, Disney hizo pública la noticia de que volverá a grabar La Sirenita con una actriz negra. A partir de ese momento, he visto decenas de personas desgastarse en las redes sociales hablando del tema, unos defendiendo y otros atacando la decisión. La pregunta del $1.000.000, ¿puede la sirenita ser negra? El mundo de la actuación generalmente se divide en dos tipos de personajes, los personajes tipo y los personajes arquetipo. Un personaje tipo es un personaje que representa a un ser humano con unas características generales o con sus características específicas. Sin embargo, este personaje por sus rasgos físicos es inmediatamente conocido por la sociedad o por los miembros de una cultura, si es un personaje autóctono o coloquial de una posición geográfica específica. El personaje tipo ya está totalmente definido por la sociedad y generalmente siempre se sabe cómo ese personaje debe o va a actuar. Para que se hagan una idea de todo lo fácil que es identificar este tipo de personajes con todo su mar característico, le diré solamente los nombres del personaje y estoy seguro que ustedes inmediatamente sabrán reconocerlo y así entenderán mejor el punto al cual estoy tratando. El afeminado, el borracho que casi no puede hablar, el bromista que se ríe de todo, el chico rudo que acosa a las mujeres, la rubia que suele ser la primera en morir en las películas de terror, el científico loco, el señor que tiene sobrepeso y siempre está comiendo, el grupo tonto como los tres chiflados, el forajido, la chica que se acuesta con todos, el genio malvado, el ingenuo o la ingenua que mete a todos en problemas y siempre hay que estar salvándolo, el Don Juan, el que se cree que se merece todas las chicas pero ninguna le hace caso, así como Johnny Bravo, el Ned, el negro que es rudo, el profesor estricto que oculta algo, la anciana dulce y amable que tiene muchos gatos, el señor gordo con anteojos que generalmente suele ser un contable y así por el estilo. Y no necesariamente la universalidad es parte intrínseca de este tipo de personajes. Un dato importante es que su proclividad a ser común imposibilita su registro, es decir, nadie puede registrar este tipo de personajes. No puedes ir a una oficina de derechos de autor o derechos de propiedad intelectual a registrar, por ejemplo, a la madrastra malvada. No puedes hacerlo porque es un personaje tipo que le corresponde a todos. Como pueden ver, el personaje tipo es un personaje que es preso de los estereotipos, palabra que considero un poco inoportuna para estos fines. Yo en realidad prefiero llamarle sesgo cognitivo. ¿Ustedes qué creen? En otro orden tenemos los personajes que son arquetipos. Los personajes arquetipos no necesariamente son humanos. De hecho, en la mayoría de los casos no lo son. Y aun cuando son humanos, suelen tener rasgos que no son propios de su naturaleza, o mejor dicho, de la naturaleza humana. Estos personajes suelen ser universales, hablan de temas que le corresponde a toda la raza humana y suelen representar una emoción en específico o un sentimiento en específico. Toda la mitología está siempre llena de este tipo de personajes que representan directamente una manera de ser. Hubo un escritor llamado Carl Gustav que los definió como personajes que son parte intrínseca del pensamiento colectivo de la humanidad. Porque sin importar el punto geográfico donde estés o en el país en donde vivas, este tipo de personajes pueden representar la universalidad. Es decir, son personajes que se pueden representar en cualquier parte del mundo en la que estés, porque son parte del inconsciente colectivo de toda la humanidad. Pondré varios ejemplos de estos personajes. A diferencia del personaje tipo, quizá estos no los sepas identificar de una manera tan fácil. La locura. ¿Cómo se puede representar la locura? La podemos ver en las furias como parte de la mitología griega. La infancia la podemos ver representada, por ejemplo, en Peter Pan. El egoísmo, que suele ser representado por una sombra que se vuelve nuestra enemiga. El personaje arquetipo nos permite representar todo lo que queramos. Representar un sueño, una luz, una pesadilla, tu otro yo que vive del otro lado del espejo, el espíritu de un río que habla y camina entre los humanos, el alma de una persona. Lo podemos ver incluso en la trilogía de la materia oscura de Philip Pullman, como el alma de las personas habitan fuera de tu cuerpo y tienen generalmente forma de animal y están interconectadas, directamente conectadas a el humano, que es el portador de esa alma. El personaje arquetipo es una prueba de que el inconsciente colectivo existe. Hay un arquetipo latinoamericano llamado la ciguapa, que en otras áreas de América del Sur se llama pata sola. La literatura infantil, por ejemplo, está totalmente llena de arquetipos. ¿Existen las sirenas en otra cultura que no sea la europea? Claro que sí, y de hecho existen de múltiples formas. Se les ha representado con torso de mujer y con cuerpo de ave, e incluso hasta como monstruos gigantes que miden más de 600 metros. Y no son danesas ni son europeas. De hecho, el mismo Cristóbal Colón dijo haber visto en su viaje sirenas en
América. Evidentemente, hoy en día todos sabemos o pensamos de que lo que él hizo fue confundir la sirena con los manatí. De hecho, la imagen que hoy en día conocemos de la sirena no es ni siquiera la imagen europea, sino más bien la imagen que tenían de ella en el Medio Oriente. Hablemos ahora de la sirena como personaje, o más bien de la sirena como arquetipo. La sirena es un personaje miembro del inconsciente colectivo, al ser un arquetipo. De hecho, es uno de los personajes más peligrosos del inconsciente colectivo, pues este personaje representa las bajas pasiones y cómo un hombre, siendo víctima de su propio deseo, puede ser seducido por él mismo hasta morir. Entonces, ¿puede una negra hacer el papel de la sirenita? Lo explicaré con cucharitas. La sirena no es un personaje tipo, es decir, no es Donald Trump, no es Hitler, no es Trujillo, no es Pedro el Grande, no es Hipatia, no es Juana de Arco, no es Sor Juana Inés de la Cruz, no es la Madre Teresa de Calcuta, no es el borracho de la esquina, no es la adolescente embarazada, no es el menor de edad que está preso por ser delincuente, no es la vecina chismosa, ni es un poeta frustrado. La sirena es el deseo, representa las bajas pasiones que te pueden seducir hasta el fracaso, te pueden engalanar y obnubilar tu mente y tu cuerpo. El arquetipo simbolizado o representado a través de la sirena es un arquetipo universal y como tal es un arquetipo de absolutamente todas las culturas. No, el mito no es danés, el mito no es europeo. Se habla de sirenas en otras culturas. De hecho, en muchas culturas siempre se habla de la mujer que habita bajo las aguas. Y repito, es universal, como lo son los zombies, como lo son los demonios, los duendes, los gnomos, los vampiros, los hombres lobo, las veelas, los fantasmas, los silfos, sílfides, nereidas y una larguísima e interminable lista. Si se fijan bien, hay un personaje arquetipo llamado zombie. Los zombies, como todos sabemos, vienen específicamente de Haití. Sin embargo, en Haití no se ha hecho hasta ahora ninguna película que tenga que ver con zombies. Se han hecho más en países donde los haitianos como tal no tienen absolutamente ningún tipo de contacto de manera directa con esas culturas. Es decir, el zombie también, al ser arquetipo, se hace en todas partes del mundo, porque los personajes arquetipos son universales. Si quieren saber un poco más de esta historia, lea sobre los zombies y verán que el mito, el personaje arquetipo de los zombies nació en Haití. Sin embargo, fuera de ese país es donde más se hacen películas y se representan, de hecho, en historietas y hasta en cómics y hasta en libros escritos en otros idiomas que no son el creol ni el francés. Y por último, a los que dicen que la historia es europea o danesca porque la escribió un danés, le quiero decir lo siguiente. La historia original de la sirenita no es la que hasta ahora nos ha vendido Disney, sino la siguiente. La sirena salva al príncipe de un naufragio. Gracias a la brujería, la sirena consigue tener piernas para poder vivir en el mundo del príncipe, pero la sirena pierde la voz. El príncipe se enamora de otra mujer, no de la sirenita, y se casa con otra mujer, no con la sirenita, y al final la sirenita muere. Esa es la original historia de la sirenita, una historia muy sangrienta, porque para la sirenita poder librarse de ese hechizo y volver a tener voz tenía que matar al príncipe, pero decidió sacrificarse ella misma por amor. Si su escritor, el señor Hans Christian, estuviera vivo hoy en día y ve cómo le han cambiado tanto la historia de la sirenita, el color de piel les aseguro que no sería lo que más a él le hubiera preocupado, sino ver cómo su historia, una historia sangrienta y egoísta, se convirtió en una simple historia de niños. En otro orden, existe algo en el cine y en el teatro llamado analogía, donde sin ningún problema se puede sacar un personaje de su contexto y ser llevado directamente a otro tipo de cultura. Eso se hace mucho en el cine, se usa mucho sobre todo haciendo parodias, pero eso es un tema para otro video. Simplemente para que se hagan una idea, se puede hacer un personaje de Hitler que nació y creció en República Dominicana. Se guardan todas las características del personaje, se llevan a otro país y ese personaje nace, se cría y se desarrolla y tiene habilidades encarnadas para el otro país el cual está habitando. Se llama analogía y es muy común y sobre todo es muy interesante porque da una perspectiva totalmente diferente y la creatividad aflora para poder sacar las cosas más relevantes de ese personaje en otra cultura totalmente diferente a la cual el personaje realmente existió o debe de existir. Solo me gustaría decir que me sorprende mucho ver cómo algo tan insignificante
semejante ha calado tanto y ha causado tanto resquemor y escozor en las personas. Pareciera como que a los cibernautas se les fuera la vida en ello. Y me sorprende sobre todo ver tanta gente de valor perderse tanto en esa opinión, seducidos por una borrachera de opinión, de opinología totalmente fuera de sitio, desgastándose sin necesidad. Y da un poco de risa porque el tema se debate como si fuera algo político, como si de ahí de manera directa dependieran nuestros empleos. Ojalá que algún día salgan las sirenas y que no sean blancas ni negras, sino como las han representado en la antigüedad, de 600 metros de alto, que boten espuma por la boca, pero que sigan con la tradición de comer humanos, porque así se acabaría este relajo y además sería algo delicioso.